¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer volver a encontrarnos en este su canal. Muy bien, el día de hoy vamos a comentar el plan de regeneración democrática que pretende instaurar Pedro Sánchez. Son estas 31 medidas, todas inconstitucionales, a efectos de poder controlar y obtener unas competencias que la ley no le faculta al Ejecutivo. El ministro Bolaños hace unos días manifestó una serie de principios que cumplen este plan de regeneración democrática. Uno de ellos habló que el primer eje de estos principios era que los ciudadanos conozcan las acciones del gobierno y que puedan ampliar la información gubernamental sobre el gasto público. El Plan de Acción por la Democracia tiene 3 ejes. Es un plan de acción muy ambicioso que van a conocer ustedes a continuación con algunas de las medidas, las más importantes, que hemos aprobado. Es, como les decía, el Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta de 31 medidas que se van a ir implementando en los 3 años que tenemos por delante de legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también hará un ecosistema más transparente en los medios de comunicación. Los 3 ejes que han presidido este plan de acción por la democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. Es decir, es un eje que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Gobierno en particular. Claro, eso suena muy bien, dicho de esa manera, pero si leemos el trasfondo de ese plan, lo que pretenden es controlar la caja. Y cuando digo lo que pretenden es, el gobierno pretende controlar la caja, porque el artículo 134 de la Constitución manifiesta de que el presupuesto general del Estado debe ser concedido, otorgado, resuelto por las Cortes Generales y a posteriori examinar y analizar la ejecución y la fiscalización de ese presupuesto. No depende del Ejecutivo. Lo que pretende el gobierno actual es que esa competencia que presenta a día de hoy las Cortes Generales las tenga en exclusividad el Ejecutivo. ¿Para qué? Para no depender de los presupuestos. Recordemos lo que manifestaba Pedro Sánchez en el momento en el que Rajoy era presidente. Mencionaba de que un país no se puede conducir sin presupuestos, era como un coche sin gasolina. Eso es lo que decía. Y que por tanto debían ir a elecciones de inmediato, lo antes posible. Pues si se cumpliera lo que el Pedro Sánchez de ese momento manifestaba, declaraba y aseguraba, pues debiéramos estar convocando elecciones mañana mismo. Por tanto, no nos dejemos engañar en ese sentido, que aparentan hacer creer de manera velada que va a haber una transparencia en el gasto y en realidad lo que dice ese plan es que ellos quieren hacerse con el poder, con el control absoluto de los presupuestos generales. Incluso hay una ley que regula que es el Tribunal de Cuentas y da competencias tanto al gobierno para poder utilizar ese presupuesto en base a lo que ha sido establecido y resuelto y a las Cortes Generales de poder fiscalizar. Eso es constitucional. Si pretendes cambiarlo, estás ante una ley inconstitucional. En el segundo punto, el segundo eje, hablan de fortalecer la transparencia y pluralidad de la responsabilidad de los medios de comunicación para garantizar la información veraz. Son palabras textuales del ministro Bolaños. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos. Pues bien, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo pretenden hacer esto? En esa misma conferencia de prensa, el ministro de Cultura dijo que el gobierno iba a crear una comisión y mencionó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Competencias para que sea el ente que regule y que designe y resuelva cuáles son los medios que a su criterio son los medios correctos o los medios formales. El gobierno no tiene competencia para esto. Además, esta Comisión Nacional depende exclusivamente del gobierno, es decir, va a ser la mano derecha que ejecuta y que sanciona, castiga o premia a los medios, colocándole la etiqueta de tú eres bueno, tú me gustas y tú no me gustas. Es decir, una aberración absoluta hacia el artículo 20 de la Constitución, en el cual menciona, el artículo 20, en el inciso 1d, menciona que toda persona
tiene derecho a ser reconocido y protegido el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de la cláusula de conciencia al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Por tanto, no es el gobierno, no es el Ejecutivo el ente designado para poder resolver si un medio dice o no la verdad, si un medio que informa es veraz o no. Para eso está el Poder Judicial en el hipotético caso que ese medio privado incurra en un supuesto delito de injurias o calumnias. La institución o la persona que se ve afectada, vulnerada en ese derecho del honor, pues automáticamente puede actuar judicialmente. Ya lo recoge el artículo 20 de la Constitución. Incluso para los medios públicos, el control parlamentario es quien debe resolver y fiscalizar el control de comunicación social pendiente del Estado. Es el Parlamento el que debe controlar los medios públicos, no el Ejecutivo. Por eso cuando se manifiesta que ese plan de regeneración democrática lo que pretende es una mayor transparencia y poder mencionar y controlar a los medios para que tengan una información veraz, no, veladamente lo que se está diciendo es que quieren el control y poner la etiqueta y sobre todo con la publicidad institucional, es decir, que el gobierno premie o castigue a los medios que le bailan a la danza, que le bailan el pañuelo. Los periodistas que estén acorde con el pensamiento y la promoción institucional gubernamental, pues serán premiados con la publicidad del Estado y el resto no. Por tanto, es plenamente injusto e inconstitucional. Asimismo, como tercera medida, se pretende modificar el sistema electoral. El tercer eje de este Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del poder legislativo y también del sistema electoral en nuestro país. Recordemos que el Congreso es el que tiene la potestad para modificar el sistema electoral y que además es el único que controla todo el sistema electoral. ¿Cómo se pretende adjudicar esa competencia yendo incluso contra el artículo 68 de la Constitución? Pues bien, estos planes, este tipo de medidas, de controles, como bien recordaremos, es muy antiguo. Ya Giuseppe Mazzini decía, no digas yo, di nosotros, y así puedes controlar a los ciudadanos. Incluso Josep Prudhoe manifestaba de que la propiedad privada era un robo y que el mercado es su instrumento. Por tanto, el Estado, el gobierno, debiera tomar el control de todo aquello que escapa a su poder. Queda claramente constituido por el cual pretenden ellos tener el control, en primer término, de la caja, del presupuesto. Lo que está ocurriendo ahora, para no depender de las Cortes Generales y poder tener el dominio absoluto de esa cantidad de dinero para poder repartirla y gastarla como mejor les plazca sin que tengan una fiscalización. Y número dos, en el momento que controlas los medios, intentas controlar el pensamiento, intentas controlar la opinión. A lo largo de la historia, los comunistas, socialcomunistas y dictadores de toda la vida han querido controlar. Recordemos a Stalin, recordemos a Mao Zedong, recordemos a Castro, posteriormente a Chávez, a Lula. Tienen un modelo estricto y exacto. Primero controlar la caja y después controlar los medios, que aparentemente, que presuntamente, parece ser lo que intenta hacer el gobierno. Según Sánchez, este plan de regeneración democrática es efecto de acabar con la máquina del fango, los bulos y los pseudomedios. Pues nosotros nos preguntamos, ¿qué entienden por pseudomedios? Al final, cualquier persona puede tener un medio de comunicación, cualquier persona puede estar llamada o designada para comunicar en base a lo que dice la Constitución, opinar y comunicar libremente lo que estime oportuno. Además, ¿qué entendemos por bulos? ¿Qué es un bulo? Recordemos que esto lo mencionó Pedro Sánchez cuando en el mes de abril, ante las acusaciones, las imputaciones hacia los presuntos delitos de su esposa, doña Begoña, ¿no? Pero ¿acaso un bulo, o acaso la máquina del fango, es que doña Begoña
recordemos que obtiene una cátedra extraordinaria con el máster de la Complutense sin ser licenciada. ¿Acaso ha quedado poco acreditado que doña Begoña ha obtenido fondos de empresas que están bajo la regulación de su marido? ¿Acaso es un bulo que doña Begoña se reunió con el presidente de Indra para obtener un software que luego utilizó presuntamente en el máster y se lucró de ello? ¿Acaso es un bulo que está siendo investigado el hermano de Pedro Sánchez por unos presuntos malos manejos de la caja fiscal y la obtención de una serie de privilegios sin ni siquiera ir al puesto de trabajo que tenía? ¿Acaso es un bulo, ¿sí?, que tras la reunión de doña Begoña, Air Europa, mediante Africa Center, pudo recibir una serie de beneficios económicos y que presuntamente Air Europa, tras esa reunión, fue rescatada con 475 millones de fondos públicos? Por tanto, quizá lo que se entiende como bulo es una información directa y plena, y no se quiere que el ciudadano común conozca lo que realmente está pasando, está ocurriendo. Por tanto, es momento en el que todos y cada uno nos pongamos a analizar y sobre todo leer de qué se trata este plan para poder opinar en consecuencia. Imaginemos un canal como este, plenamente crítico, desde el mayor de los respetos, pero plenamente crítico. Desde luego no tendría la anuencia de ningún tipo de ente gubernamental, ¿no es cierto? Pues muy bien, amigos, espero que haya quedado claro lo que se pretende hacer con ese plan democrático e incluso hay otros puntos, uno más deleznable que el otro, como por ejemplo el eliminar el delito de la ofensa religiosa, es decir, dar carta blanca para poder injuriar y calumniar directamente a la filosofía, a la religión, a las personas que profesan una fe, una creencia. Y como todos sabemos, nunca se atentará contra esas religiones, como el Islam, por ejemplo, ¿sí?, contra esas órdenes, porque saben que van a obtener represalias automáticamente. Atentarán, lógicamente, contra las órdenes cristianas. Se pretende también la eliminación del delito contra la corona. Debemos de tener en cuenta que el jefe del Estado es Su Majestad el Rey Felipe VI. Por tanto, no es una persona, es una institución, representa a España, representa al Estado. Y debemos de tener respeto y admiración absoluta hacia Su Majestad. Podemos ser críticos, desde luego, pero en ningún caso despenalizar y permitir la ofensa pública contra la corona. Y desde luego, otro de los puntos muy evidentes, dice que desaparezcan las devoluciones en caliente mediante la reforma de la ley de extranjería. Pero a ver, podemos observar en todos los medios que se menciona varios inmigrantes han saltado la valla, han cruzado, han nadado, han ingresado. Pongamos los términos y el punto sobre la I. Un migrante es aquella persona que ingresa en territorio extranjero bajo una serie de circunstancias legales. Número uno, no tiene que presentar antecedentes penales. Es decir, en su país de origen no tiene que ser un asesino en serie, no tiene que ser un violador de menores, no tiene que ser una persona que haya sido castigada por una serie de delitos como robo con fuerza. Para eso se pide los antecedentes penales. Un inmigrante legal es aquel que presenta un informe sanitario, un reporte de sanidad en el cual se deja constancia que no tiene ninguna enfermedad viral ni ningún tipo de enfermedad que pueda o patología que pueda afectar al lugar donde va a residir. Número dos, que tenga ya un empleo fijo, que venga con un contrato de trabajo. Número tres, número cuatro, desde luego, que tenga un lugar donde vivir, donde residir. Por tanto, estamos hablando ante una persona, un ciudadano, que va a ocupar un puesto de trabajo, va a ocupar un lugar en la sociedad y automáticamente se va a poder asimilar y reinsertar de inmediato en la sociedad. Pero no aquella persona que ingresa de forma ilegal, que es capaz de saltar, es decir,
ingresa incumpliendo la ley. A eso se le llama invasor, no se le llama inmigrante. Vayamos a la RAE y vayamos a la ley de extranjería. Por tanto, ya a día de hoy, las devoluciones en caliente no se dan. Sin embargo, lo recoge la ley de extranjería. Pero lo que quieren es institucionalizarlo, retirarlo plenamente. Por todo ello, nos preguntamos qué camino quiere seguir el gobierno y hacia dónde nos quiere llevar. Yo espero que este plan de regeneración democrática, pues, lógicamente no prospere, que el Estado en su conjunto, mediante la independencia de poderes, toque las teclas necesarias del piano para evitar estas medidas claramente inconstitucionales y que podamos seguir defendiendo nuestras libertades bajo el principio de la vida, la libertad, la propiedad privada y el Estado de Derecho de una democracia cristiana, como nos compete a Europa y Occidente desde hace muchos años. Por todo ello, muchas gracias por prestarme atención. Espero, por favor, recibir vuestros comentarios y vuestras opiniones y, desde luego, vuestras críticas. Siempre son muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, amigos.